Bueno, y hoy nos visita Daniel Romano, que es investigador en defensa, investigador del ONDEF, de FADENA, del Colegio Militar de la Nación. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá para que nos cuente un poquito de cómo es la realidad geopolítica a nivel global. Que quizás nosotros, mirándolos desde nuestro lugar, aquí en el sur, uno de los confines del mundo, todo depende desde donde se mire, ¿no? Por supuesto. Es como que los problemas pasan por otro lado. Pero la realidad es que los problemas que pasan por otro lado a nosotros también nos tocan. Sí, tal cual, Liliana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no, claro, lo que nosotros dimos llamar en algún momento la famosa globalización es un proceso que tiene, diríamos así, como una arista muy buena, que es esta cosa de que uno se puede comunicar vía internet en el mismo momento con alguien que está en otra latitud. Pero a su vez también tiene como una cosa... Claro, globalización para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, porque después también hay un grado de implicancia en algunas decisiones mundiales que ciertamente tienen un grado de impacto en la realidad nuestra y la realidad del mundo. Es decir, hoy el conflicto de Ucrania es un conflicto, o mejor dicho, la guerra entre Rusia y la OTAN que se desarrolla en Ucrania, sí, es un conflicto que tiene, digamos, ramificaciones regionales, por supuesto, y globales. O sea que evidentemente algún grado de impacto ha tenido. De hecho, bueno, nosotros en su momento se nos incrementaron los costos de la energía por esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, es evidente que esto juega un rol muy, muy, muy fuerte en el mundo. Y de hecho me parece que en la medida que siga escalando va a generar como la necesidad de cierto grado de alineamiento en un sentido u en otro. O sea, no sé cuánto margen para una eventual, diríamos así, tercera posición más híbrida, digamos, pudiera haber en el futuro, porque de hecho, de ambos bandos reclaman algún grado, diríamos así, de participación. Claro, de compromiso con uno o con otro. De compromiso o en su defecto de adhesión, decir, bueno, listo, mirá, vos no me mandes nada, pero en todo caso, expresate en algunos términos sobre este tema, ¿no? Y a mí me da la impresión que ahí el conflicto está entrando en una fase tal vez un tanto conclusiva, ¿no? Es decir... Uh-huh. Ayer se produjo una medida muy sugestiva de parte del gobierno de Ucrania en el sentido de impedir todo acercamiento de periodistas a las zonas cercanas a la frontera, uh-huh, y a la línea y al frente. Entonces, bueno, la primera suposición es que, bueno, pudiera estar como preparándose una nueva ofensiva dentro de la ofensiva ucraniana que de por sí estaría dando resultados muy magros. Sí. Y lo que está llevando a Europa a repensar un poco cuánto más apoyo se le estaría brindando a Ucrania en el corto plazo, porque evidentemente los resultados no son los esperados. Uh-huh. A mí esta hipótesis no me resulta muy, muy interesante porque de haberse producido una ofensiva mayor, este cercenamiento periodístico se hubiera producido antes. Anteriormente. Sí, anteriormente. Ya a esta altura me da la impresión que está pretendiendo más bien ocultar un nivel de bajas importante, digamos. Ahora, en estos días, justamente, bueno, Estados Unidos que dijo que no iba a prestar, digamos, una ayuda así abierta, por ejemplo, en la cuestión de aviación, cedió unos aviones que tenían, creo que Finlandia y Noruega, porque evidentemente uno de los mayores problemas que tiene Ucrania es la parte aérea, ¿no? Y puede ser que también esta posibilidad de contar con estas aeronaves haga que quiera, digamos, cerrar el objetivo, que vean qué es lo que está pasando. Claro, puede haber algo de eso. Todavía no está muy, muy claro y muy preciso el tema de los F-16 famosos. Uh-huh. Ahí hay un problema grave, que por eso creo que se dilata la decisión, que es el hecho que es un avión importante, de cuarta generación, pero bueno, obviamente depende de cuánto armamento tenga, ¿no? Por eso también la Argentina también está un poco embretada en este debate sobre el tema de los F-16, porque bueno, todo depende. Es un avión de los 70, de cuarta generación, pero bueno, hay que ver con qué armamento eventualmente viniera. Pero además, hagamos un excursus sobre eso. Cuando uno está comprando un avión, en rigor no compra un avión, compra horas de vuelo, compra en algún punto un nivel de relacionamiento satelital, sí, ¿no? Es decir, bueno, nosotros... Sí, es más que el avión, digamos. Es mucho más que el avión, es decir, es la información, y es una información cuyo código fuente y cuya, digamos, tecnología definitiva vos no la tenés. O sea, uh-huh, en definitiva, yo te vendo el avión, pero también eventualmente en un grado de conflicto, según con quién te pelees, yo te bajo la palanca y es probable que no puedas usarlo para nada. Claro. Salvando la distancia, lo que nos pasó en Malvinas. En Malvinas con los Exocet, lo que pasa es que por nuestra capacidad pudimos superarlos igual. Acá es un poquito más complejo, no es una cosa que como que uno levanta el capó del auto y se fija a ver qué anda mal. No. Entonces digo, bueno, ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque Rusia dice, che, ojo, listo, ustedes sigan incrementando esta guerra, dándole apoyo a Ucrania, pero acá si ustedes pasan al tema F-16, pasan a
a un importante apoyo aéreo, yo no puedo distinguir qué avión pudiera venir con alguna carga nuclear y qué avión no. En consecuencia, yo voy a tratar cualquier F-16 que vea volando en una como zona... si fuera con carga nuclear. Como si fuera con una carga nuclear, y voy a responder en consecuencia. Claro. Entonces, por eso están pensando en qué grado de involucramiento pueden tener con esta cuestión. Y bueno, obviamente la falta de apoyo aéreo a la ofensiva ucraniana está produciendo lo que está produciendo, es decir, una virtual... O sea, nos vamos acercando, es un término a lo mejor demasiado duro, pero bueno, yo lo estoy analizando en esos términos, nos estamos acercando a una virtual carnicería. Es decir, es un costo el que está pagando esta virtual ofensiva ucraniana, digamos, muy alto. Todos sabemos que quien defiende siempre tiene mejores posibilidades, está parapetado, está, digamos, con minas delante como para evitar el avance, y bueno, uno va viendo los videos, va viendo la información y va viendo la cantidad de bajas. Hoy siempre es un tema lábil, confuso, difícil de cuantificar, pero bueno, yo creo que hoy la relación de muertes de Ucrania a Rusia es de 2 y de 3-1 en favor de Rusia, sencillamente porque está, entre comillas, atacando Ucrania, o avanzando, o pretendiendo avanzar, y sin ese apoyo aéreo hoy, las operaciones tienen que ser combinadas necesariamente, y si no hay esa interoperabilidad, es muy difícil poder avanzarse. Y bueno, y esto es lo que me parece que está hoy evaluando Europa. Es decir, y creo que el otro problema que tiene, diríamos así, Occidente, si es un término que se lo pudiera definir hoy, ¿no? Pero bueno, pongámosle el mundo democrático, el mundo republicano, digamos así, es el problema de haber comprado más de la cuenta el tema y acá nos pasó mucho con algunos analistas, comprar más de la cuenta el tema guerra híbrida, guerra en el seno de la población, guerra de cuarta generación, como que parecía, porque por ahí tomaron a Van Crevel y algunos otros autores un poco a pie juntilla, decir, parecía como que la guerra convencional quedaba como en el pasado. Y acá lo que Rusia hizo es mantener toda su producción con arreglo a la guerra convencional. Por eso la cantidad de munición que puede sostener. O sea, Rusia, en esta batalla que se está librando y que tiene una fuerza, bueno, la famosa madre de todas las batallas, ¿no? Que les gusta decir los artilleros, tiene un peso de la artillería muy importante, muy decisivo. Sí. Porque tiene una característica esta guerra de desgaste. O sea, no es tanto lo que yo quiero avanzar en términos territoriales, por lo menos no de Rusia, como que quiero afectar tu infraestructura, quiero dislocar tu ejército. Y yo creo que lo está logrando en alguna medida. Claro, tiene el poderío Rusia como para hacerlo, o sea, como para provocar ese desgaste. Sí, claro, pero porque tiene esa capacidad de munición. Claro. Es decir, Rusia puede estar tranquilamente tirando 6.000, 7.000 municiones por día y bueno... Y mandando gente. Y también, claro, tiene un peso poblacional mayor, claro. Rusia hoy está en condiciones de poner en el frente 22.000 soldados por mes, una cosa así. O sea, entonces, bueno, hay un grado de reposición de bajas, digamos, muy distinto, una cuestión cuantitativa, simplemente la capacidad que tiene en términos poblacionales Rusia con arreglo a Ucrania. Después, bueno, viene todo el tema de mercenarios y demás. Pero aún ahí hay una ventaja comparativa, yo veo en Rusia, que es el famoso grupo Wagner. Es un ejército privado, pero con vocación nacional. Sí. O sea, gente muy bien instruida. Yo creo que la maniobra esta de esa pseudo sublevación... Exactamente, a eso iba a ir, que bueno, que quedó en la nada. Se ubicaron, digamos, en determinados lugares y se deshizo. Sí, fue una maniobra muy, 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 muy inteligente, muy táctica, muy ajedrecística de Putin, en el sentido de, bueno, hay un aliado natural de Rusia, que es Bielorrusia, y bueno, había un problema ciertamente en Bielorrusia, porque polacos están medio como amagando la frontera, están queriendo también apoyar de un modo más decisivo a Ucrania, entonces se estaba viendo que había un problema para Lukashenko. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para trasladar a Wagner a Bielorrusia sin que parezca demasiado violento la movida, ¿no? Entonces, bueno, hubo una suerte, digamos así, de huida, entre comillas, y esa huida, entre comillas, de Prigozhin a Bielorrusia fue con 8.000 o 7.000 soldados de Wagner, que ahora están consolidando la frontera con Ucrania y que están, digamos, a 5 horas de Kiev ahora. Claro, están ahí nomás. O sea, fue una movida muy, muy interesante y, bueno, por supuesto también a Lukashenko Putin le dio también alguna arma hipersónica para que, bueno, también pudiera estar resguardado ante una hipótesis de avanzada ucraniana o polaca, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Cómo no. Y seguimos con Daniel Romano analizando la situación geopolítica actual y estábamos con el grupo Wagner. Sí. Sí, decíamos que el tema de Polonia, si se involucra en la guerra de un modo distinto, a mí me da la impresión que la actitud de Rusia para con Polonia va a ser bien distinta a la de Ucrania. Es decir, yo por supuesto no digo que la guerra en rigor no sea muy, muy, muy brutal, muy sangrienta, pero yo creo que en algún punto no fue lo que pudo haber sido para hacer algún parangón con Tormenta del Desierto, por ejemplo, Estados Unidos-Irak,
que fue una devastación absoluta, ¿no? Uh-huh. Era tirarle a todo lo que se movía. Entonces acá me parece que es una cosa un poco más, entre comillas, quirúrgica, y en consecuencia porque no sienten a los ucranianos como... Claro, no son un enemigo. No son un enemigo definitivamente. No son un enemigo. Ahora, distinto es Polonia. Claro. Polonia es otra cosa. Si Polonia se involucra en la guerra, la actitud de Rusia para con Polonia va a ser distinta. Va a ser devastadora. Claro, porque en definitiva Ucrania hasta hace unos años pertenecía a la Unión Soviética. Justamente ahora, en estos días, en Kiev se pone, digamos, como en cierta forma como para, no sé si decir festejar, si conmemorar la independencia de Ucrania, los tanques rusos que fueron abatidos están en exposición y la gente está desfilando por, digamos, está visitando esta muestra. Es importante también ver cómo el presidente de Ucrania está permanentemente levantando el espíritu de la población, ¿no? Pero bueno, hay un doble juego. La gente que muchos son de origen ruso. Entonces, ¿por qué estamos peleando? Estamos peleando entre hermanos, cosa que con Polonia no va a ser lo mismo. Exactamente, claro, ¿no? Sí, de hecho hay mucha riqueza argumental en el sentido de que el origen de la propia Rusia está en Ucrania, ¿no? Claro. La Rus de Kiev. Pero sobre todo lo que hay ahí es un problema muy severo en términos, diríamos así, por eso digo, de reposición de gente que ha costado mucho, digamos, poder reemplazar las bajas, y de hecho es mucha más la gente que se fue de Ucrania de la que se fue de Rusia. Uh-huh. Y de hecho muchos ucranianos se fueron a Rusia, pero no fueron rusos a Ucrania. No. Entonces digo, ahí hay un problema. En términos de blindados, yo creo que el principal blindado ruso no ha sido empleado, es el T-14 Armata, que es muy superior a esta, versión tan idílica que hicieron de los Leopard 2, que hasta donde conozco no habría producido un resultado muy exitoso, lo habíamos predicho en algún momento. De hecho, los Leopard 2 turcos en Siria tampoco lograron ningún éxito relativo. Entonces digo, ahí hay un tema de fondo que no lo están pudiendo resolver. No han podido resolver, asignarle, digamos, ningún instrumento militar como decisivo para cambiar el rumbo de la guerra. Ni siquiera, el uranio empobrecido que quería mandar las municiones, digamos, a Inglaterra. En fin. Están buscando en algún momento algún nivel, diríamos... creo que ya le encontraron los rusos la vuelta a este misil que va al ras del agua, uh-huh. que sí averió, dejó escorado un buque logístico ruso, no se volvió a producir, creo que le encontraron la vuelta, no era fácil de detectar, es un misil que va muy rápido y va de noche, o sea, no deja estela, no se la ve, es complicado, creo que le encontraron la vuelta para resolver ese otro tema, así que ahí me da la impresión que está entrando, por eso digo, en una fase un tanto conclusiva, y yo creo que Zelensky, que usted hacía mención, también me parece que entra en una cuenta regresiva, porque es como que... Es increíble cómo va país por país. Sí, va mendigando todo el tiempo, claro, y la gente cada vez le va dejando un vacío mayor porque dice, che, no estarías produciendo el efecto que el costo que nosotros nos implica obedece. Y ahí lo que se ve es que en algún punto, tal vez esto no, o seguramente esto no lo va a escuchar en otro lado, no va a estar escrito en otro lado. Es algo que es el producto a lo mejor de lo que yo pienso, con un grado de originalidad. Yo creo que la única posibilidad cierta, real, concreta, que Ucrania conserve su integridad territorial es volver a la esfera rusa. Claro. No hay otra. O sea, ya nadie va a volver atrás dejando a la gente del Donbass por rusa de vuelta a merced de Zelensky o de quien conduzca. Claro. Y eso yo creo que ya los líderes europeos se lo están dando a entender a Zelensky. Che, mirá que en algún momento va a haber que negociar, fíjate cómo es. Sí, porque, digamos, si esto continúa, en definitiva va a llevar a todos... va a estar arrastrando a una tercera guerra mundial, ¿a costo de qué? O sea, a nivel mundial. ¿Vale la pena? Claro, en realidad todo el objetivo en el fondo, en buena medida, es el desgaste de Rusia. Deja de tener capacidad operativa, digamos, Ucrania. Puede ser que quieran involucrar después a Polonia y después a algún otro país. Entonces digo, pero acá el problema de fondo es, de vuelta, es que no hay una verdadera, digamos así... lógica costo-beneficio de las bajas que se están produciendo en una cantidad, digamos, muy fuerte, muy, muy importante, y entonces como que en el fondo hay una mirada tal vez un poco anglosajona, tal vez un poco como de fondo, como diciendo, nosotros no nos involucramos de lleno, sí. El famoso chiste que uno hace, anda a pelear, yo te tengo el saco, no se involucran de lleno los ingleses, no se involucran de lleno los norteamericanos, y entonces una de dos, van mandando al frente a distintos países de Europa hasta que se produzca un desgaste. Si pueden lograr avanzar sobre Rusia, quedarán como los ideólogos de esta gran iniciativa, y si
no fuera así, quedarán como los representantes de Occidente para negociar. Pero el costo lo está pagando Europa. El motor que se está de algún modo enfriando de la industria europea es el producto de los problemas de los gasoductos averiados del Nord Stream. Y evidentemente acá hay un problema de costos, digamos, cada vez más severo en la industria europea, que es lo que está haciendo justamente que a Zelensky le digan, che, mirá, este ritmo de guerra y de munición nosotros no lo vamos a poder sostener in eternum. En algún punto vamos a tener que revisar cómo continúa. Claro, la economía de los países se va averiando también. Exactamente, tal cual. Esta es la situación actual. Y yo creo que en algún punto esto puede empezar a ser el principio de una crisis, digamos, de la OTAN. Y yo creo que esa crisis se va a manifestar sustancialmente y primero a través de Turquía, que fue de hecho la que objetó la injerencia de Suecia en la OTAN y demás. Digamos, en algún punto Erdogan tiene esa doble actitud, a veces un poco, diríamos así, es una OTAN para algunas cosas y es Unión Europea para otras. Sí, muy sui generis, digamos. Muy sui generis, tal cual. Así que por ahí puede venir alguna contradicción, ¿no? Y aparece también una dirigente importante, ¿no? La Meloni en Italia, que también empieza a tener algún grado de peso, Sí, de peso y de decir, ¿hasta cuándo nosotros nos involucramos estrictamente en una guerra que estrictamente en rigor no es de la OTAN? Entonces ahí empiezan a alzarse algunas voces en Alemania también, ¿no? Que están viendo que los costos de la energía se han incrementado de modo tal que ya ha dejado de ser en rigor la locomotora de Europa, digamos, Alemania, ¿no? Entonces, el tema de Francia, por supuesto, también es un tema muy interesante. Hoy cómo se abrió un nuevo foco de conflicto, digamos, en Níger, en África, donde hay un sector, digamos, con ribetes nacionalistas que le empieza a decir a Francia, basta de llevarse alegremente el uranio, el oro y todo, como históricamente lo vienen haciendo, ¿no? Es decir, y ahí tiende también, diríamos así, como a aparecer como un backup, como una suerte, digamos, de nuevo foco de conflicto con arreglo a Ucrania, porque aparece todo el tema de la energía, precisamente, ¿no? Claro. La necesidad de la energía, del uranio y demás. Entonces digo, ahí hay que estar muy atento, porque yo creo que ahí eso tiende también a escalar. Hay una Argelia prorrusa, que es probablemente el mejor ejército de África. Hay muchas posibilidades de que esté apareciendo el grupo Wagner para variar en África. Claro. Van a empezar a operar ahí, si no están operando ya. Y en consecuencia ahí se abre un frente, digamos, de conflicto, que es un poco lo que nosotros veíamos salvando las distancias en la Guerra Fría, ¿no? Vis a vis. Es decir, nos peleamos a través de terceros cada vez que podemos, ¿no? Y acá me parece que se vuelve a incrementar un conflicto donde me parece que justamente hoy se produce como una suerte, diríamos así, de alianza estratégica chino-rusa, en el sentido de decir, vos ponés la plata, yo pongo los fierros, es decir, vamos, seducimos con distintos mecanismos y si hay que brindar seguridad a esos negocios, nosotros lo hacemos. Y esto es lo que me parece que está poniendo en jaque a Europa en África, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y seguimos en un momento. Daniel, estábamos hablando justamente, lo que estaba pasando últimamente, es que la posibilidad de Wagner Group en África, todo este conflicto entre Ucrania, la OTAN, Rusia, pero a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué pasa con China? China acá es como diríamos, cuando uno habla de una potencial guerra fría, entre comillas, es un poco Estados Unidos-China en el fondo. Claro. Entonces ahí donde los chinos esperan, siempre hacen propuestas de paz, esperan porque saben que su momento decisivo todavía no ha llegado, que todo ese potencial económico que hoy, según de donde uno lo quiera mirar, podría constituirse en términos de ingreso per cápita la primera economía del mundo, ya no la segunda. Pero pongamos que todavía no ha alcanzado ese nivel. Sí tiene un nivel de desarrollo que tiene, hoy ya 3 portaaviones. Entonces digo, antes no los tenía, tiene 3 portaaviones operativos. Habitualmente se conoce que supuestamente Estados Unidos tiene 11. Hay que ver cuántos operativos realmente están. Una cosa es que los tengan y otra que los tengan ahí en el museo. Por eso, entonces digo, ahí me parece que como que empieza a haber, digamos, un cierto grado de incremento en su capacidad militar. Está claro en términos de inversión, el CIPRI en eso es muy elocuente, hay un nivel de inversión importante, pero todavía no habría llegado a su momento decisivo, por eso tampoco se ha lanzado a Taiwán ni nada por el estilo, aunque obviamente lo tiene como una hipótesis de conflicto y todo el tiempo trata de mantener presencia militar. Yo creo que acá lo que subyace con el tema de China es también una crisis de carácter axiológico, ¿no? Es decir, una crisis en algún punto de valores, en el sentido de decir, Estados Unidos y Europa sistemáticamente ha reconocido en Naciones Unidas que hay un solo representante de China y de Taiwán, es el gobierno chino. O sea, si le queremos dar una entidad a un país que en rigor no la tiene, como Taiwán, estamos generando, digamos, un conflicto, estamos generando un problema, digamos, adicional muy grave, y esto es lo que me parece que en algún punto, digamos, también se va a asociar con este conflicto. En algún momento va a tener que aparecer, digamos, alguna solución de este tema, porque este tema de
mantener, digamos, como acorralada a China a través de Corea del Sur, a través de Japón, a través de Taiwán, bueno, Filipinas, es decir, ese famoso collar de perla que les genera, digamos, un ruido en el mar meridional, a la larga va a generar, digamos, la necesidad de una suerte de liberación, digamos, del espacio propio, ¿no? Entonces, eso me parece que genera hoy también una tensión de fondo. Y yo creo que hoy sí, uno podría pensar que todavía es muy prematuro, ningún apoyo definitivo, digamos, de China a Rusia, pero no faltará en breve quien se pregunte, che, si Ucrania no es parte de la OTAN y Europa sistemáticamente le da todo el apoyo que le da, ¿por qué estaría tan vetado que eventualmente China le dé un apoyo a Rusia? Claro. ¿Cuál sería la diferencia de fondo, no? Es decir, ahí como que en algún momento se vuelve a generar una hipótesis, digamos, de conflicto, digamos, mucho más severa. Sí. Y acá donde, bueno, aparece mucho el tema del BRICS, ¿no? Que justamente están reuniéndose mañana, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con un conglomerado, digamos, en términos poblacionales, en términos económicos, en términos militares, tan importante como el BRICS, ¿no? Porque ahí uno tiene China, uno tiene Brasil, uno tiene Rusia, es decir, ahí hay un conglomerado muy interesante. Argentina golpea esa puerta también como pero hasta el momento parece que no se la abren. Bueno, es interesante que algunos sectores acá se den cuenta que a lo mejor los que parecían tan amigos de la Argentina y que asumieron los gobiernos recientemente no dejan de tenernos a nosotros como una eventual hipótesis, no digo de conflicto, pero por lo menos de cierta competencia, ¿no? Sí. Porque se suponía que, bueno, quienes están más cercanos en la región a nosotros iban a abrirnos la puerta de par en par. No pareciera que estuviera sucediendo eso. No. Más bien lo contrario. Así, no, bueno, sí, los vamos a considerar, pero por las dudas no viaje ninguno. Nada más que un golpecito en la espalda. Sí, un golpecito en la espalda. Algo muy parecido a lo que nos pasó cuando fuimos a Brasil hace poco, que fue toda una muestra de cariño muy, muy linda. Pero nada más pero que eso. No trajimos nada. Entonces, digo, ahí es donde me parece que es interesante ver cómo todo el mundo se va alineando en función de sus propios intereses. Y bueno, nosotros por eso también tenemos que preservar los nuestros y sí tener vocación de integración regional. Siempre es útil llevarse bien con los vecinos y lograr tener algún grado de cooperación en términos militares. También es muy valioso, lo que en algún momento se pudo haber producido con la UNASUR y el Consejo de Defensa y todo lo demás. Pero bueno, ahora que se supone que hay gobiernos de un tinte, diríamos así, más afines a esta iniciativa, no pareciera que estuvieran concretando nada de esto, al contrario, más bien se están cortando solo. Entonces, bueno, ahí es donde también hay que revisar un poquito nuestro nivel de alineamiento mundial y hacer, bueno, las cosas que tengamos que hacer, tanto sea con Occidente como con Oriente, según nos convenga, ¿no? Porque también Argentina tiene que reconocer que es muy doloroso, pero bueno, los tratados de Madrid operan para nosotros como un virtual pacto de Versalles, ¿no? Es decir, todo el tiempo que queremos reponer nuestro instrumento militar, siempre tenemos algún problema porque hay algún tornillo británico. Bueno, cuidado con eso, Estados Unidos, porque llega un momento que por más que nos sintamos América, que nos sintamos Occidente, en algún momento nosotros también queremos recuperar nuestra capacidad militar con arreglo a un país de la extensión tan enorme como el de la Argentina. Y bueno, resulta que los aviones chinos se hacen solo en China. En Rusia lo mismo, o sea que en algún momento, por ahí, sin querer, nos van de algún modo, si no expulsando, digo, llevándonos, digamos, en algún momento a un grado de alianza con otros sistemas de armas que a lo mejor no son los nuestros, o ciertamente no lo son, pero que en algún punto la Argentina necesita en este momento recuperar su capacidad. Yo veía el otro día el desfile de Fuerza Aérea, muy emotivo, a todos nos emociona ver volar nuestros aviones, pero eran esencialmente aviones de transporte, o sea, yo casi como que no vi aviones de combate. Aviones de combate, muy pocos y nada. Y un desfile aéreo en esos términos tiene cierta imagen de capacidad disuasiva para con los demás. Che, mirá lo que tengo. Es que de hecho, yo creo que una de las primeras instancias, digamos, para evitar un conflicto es mostrar el potencial que uno tiene. Es un poco la lógica del desfile. Entonces digo, bueno, listo, todo lindo. Hemos logrado aportes muy significativos, ojo, yo no digo que no. De hecho, hoy tenemos 7 Hércules volando, no es poco. Nunca tuvimos 7 Hércules volando en este momento. Por lo menos de la democracia para acá. Bueno, pero el Hércules que es de transporte, como hablaba. Pero en definitiva de transporte, claro. Entonces digo, hay avances muy significativos, pero bueno, todavía nuestro avión, digamos, de combate muy importante, es el A4, entonces digo, algo acá no estaría, falta. Sí, algo está faltando, no cabe duda. ¿Y estamos quedando solitarios, digamos, del resto del mundo? ¿Nos largaron la mano? No, yo no creo tanto eso, no, yo creo que más bien hay como una lógica, digamos, medio como sutil, que a veces esa tendencia bastante absurda
de muchos argentinos, de autoflagelarnos innecesariamente, es hacernos creer que no nos tienen en cuenta. Yo creo que la lógica, a veces, de los grandes poderes, de los poderes mundiales, es hacerte creer que no me importás, para desvalorizarte, disminuirte. Y yo creo que no, que al contrario, nosotros siempre estamos en la estrategia británica, siempre estamos en la estrategia norteamericana. Bueno, Malvinas fue un hito muy importante, es decir, por ahí nosotros evaluamos mal que no venían, pero ellos también evaluaron mal que, que teníamos esa capacidad y ese coraje. Entonces digo, nosotros creo que siempre estamos en ese radar, y por eso de vez en cuando nos mandan a la generala Richardson, que no veo por qué la tiene que recibir el ministro de Defensa, pero bueno, viene la Richardson, creo que la tendría que recibir Paleo, ¿no? El ministro de Defensa. Sí, seguro. Entonces, bueno, viene y nos dice que estemos atentos al litio, a los chinos y demás, ¿no? Nunca parece que hubiera una contraprestación efectiva y concreta, ¿no? Porque cada vez que hablamos del FIC, bueno, después vemos, pero por ahí vas sin misiles, porque en realidad los necesito para Ucrania. Nunca hay transferencia de tecnología. Siempre hay una sistemática, digamos, y venta a otros países limítrofes, que son hermanos nuestros y los queremos mucho, pero bueno, nunca logramos esos precios para nosotros. Y los F-16 que van a nuestros hermanos de la región sí van equipados en todo sentido. Entonces digo, bueno, no estaría muy claro en qué nos beneficia estar tan alineados, digamos, con este occidente, si nunca tenemos ningún grado de transferencia de tecnología efectiva. Ni hablar la posibilidad de que algún día tenga la delicadeza, como mediaste en Malvinas en algún momento, o mediaste o quisiste ganar tiempo para los británicos, tratar de ver si generamos alguna instancia tripartita con los británicos para conversar alguna vez. Sentarse y discutir, porque yo hasta donde conozco no hay ningún derecho de parte de los británicos, por más que nosotros hayamos, entre comillas, perdido la guerra, explotar los recursos de modo unilateral. De ninguna manera. Entonces ni siquiera estamos pudiendo lograr esto con los norteamericanos. Entonces, bueno, ¿alineamiento a título de qué? Es un lindo momento para debatir entonces en qué medida nosotros pudiéramos tener, digamos, una relación un poco más soberana, más estable, digamos, con Occidente y con Estados Unidos, para poder reequiparnos militarmente. Y si no, bueno, tendremos que recurrir a otros mercados. Bueno, este es el momento que está viviendo el mundo, la ubicación, la situación geopolítica. Bastante complicada. Bastante complicada, sí. Nunca fue fácil y de hecho ahora resulta bastante más compleja, ¿no? Daniel, te agradezco mucho. Gracias a vos, Liliana, un gustazo. No, al contrario.